¿Es una crítica constructiva o solo una forma elegante de lastimar? Críticas constructivas que más bien parecen destructivas. Hola, qué gusto me da de verdad que estés aquí. Gracias por regalarme un ratito de tu día, por abrir este espacio para conversar, para reflexionar y sobre todo, para sentir que no estamos solos en muchas de las cosas que vivimos. Yo soy Erika Ledesma y esto es Café Entre Nos, un lugar donde hablamos de la vida real, de esas conversaciones que normalmente suceden alrededor de una taza de café, sin prisas, sin máscaras y sin miedo a decir lo que realmente sentimos. Aquí no pretendemos tener todas las respuestas. Lo que buscamos es entendernos un poquito mejor, cuestionarnos, aprender y, si es posible, salir de cada episodio con una idea nueva, un poco más de paz o con una herramienta que nos ayude a vivir mejor. Así que si tienes una taza de café, de té o simplemente un momento para ti, acompáñame, porque hoy vamos a hablar de algo que todos hemos vivido, algo que probablemente nos ha hecho llorar alguna vez. Y sí, si somos completamente honestos, algo que también nosotros hemos hecho, tal vez sin darnos cuenta. Hoy quiero preguntarte, ¿cuántas palabras recuerdas de tu infancia? Pero no las palabras bonitas, no los cumpleaños, no los regalos. Me refiero a esas frases que, aunque hayan pasado 20 o 30 o 40 años, todavía aparecen en tu cabeza. Esas palabras como, nunca vas a poder, qué flojo eres, ve a tu hermano, aprende de él, estás muy gorda, siempre haces todo mal. Es curioso, ¿no? Podemos olvidar miles de conversaciones, pero hay comentarios que permanecen con nosotros toda la vida. Y no porque fueran los más importantes, claro que no, sino porque fueron los que más dolieron. Hoy quiero que hablemos precisamente de eso, de esas palabras que muchas veces vienen disfrazadas de consejos, de sinceridad, de preocupación o del famoso, te lo digo por tu bien, pero ¿realmente era por nuestro bien? ¿O simplemente alguien encontró una forma socialmente aceptada de decir algo sin pensar en el daño que podía causar? Porque existe una enorme diferencia entre ayudar a alguien a crecer y hacer que esa persona dude de su valor. Hoy vamos a descubrir dónde está esa línea tan delgadita. Y también vamos a preguntarnos algo muy importante. ¿Alguna vez tú has sido esa persona? Porque este episodio recuerda que no es para señalar culpables, es para aprender, para ser mejores, para hablar mejor y también para dejar de cargar palabras que nunca debieron quedarse viviendo de nosotros. Así que pónganse cómodos porque la conversación de hoy puede cambiar la forma en la que hablas y también la forma en la que escuchas. Quédate porque esta plática es entre tú y yo. ¿Qué es realmente una crítica constructiva? Quiero empezar haciéndonos esa pregunta. Quiero que realmente pensemos. ¿Cuál ha sido el comentario que más ha marcado tu vida? Tal vez ni siquiera fue un insulto. A veces basta con una sola frase, con una, para cambiar la forma en la que una persona se ve a sí misma. Hay personas que hoy tienen 40, 50 o 60 años y todavía recuerdan exactamente dónde estaban cuando alguien les dijo algo que les rompió el corazón. Eso demuestra el enorme poder que tienen las palabras, porque las palabras no dejan moretones, no dejan cicatrices, no dejan algo visible, pero pueden quedarse viviendo dentro de nosotros durante décadas, y eso las hace increíblemente poderosas. Vivimos en una sociedad donde opinar parece ser un derecho absoluto. Todo el mundo tiene algo que decir sobre cómo vistes, cómo educas, cómo trabajas, cómo comes, cómo manejas tu matrimonio, cómo gastas tu dinero, cómo envejeces, cómo crías y educas a tus hijos, y pareciera que mientras más cercana sea la persona, más permiso siente de opinar. Lo curioso es que muchas veces esas opiniones empiezan exactamente igual. No te vayas a enojar. Te lo digo con mucho cariño. No es crítica, pero
No lo tomes a mal. Y casi siempre, después de esa introducción, viene algo que duele. ¿Por qué será? ¿Por qué somos así? Porque incluso quien lo dice sabe que probablemente sus palabras van a lastimar. Entonces intenta suavizarlas antes de soltarlas. Y aquí quiero que hagamos una pausa porque no todo comentario incómodo es malo, ¿eh? Hay personas que realmente nos aman, que nos conocen y que cuando ven que estamos tomando un camino equivocado tienen el valor de decirnos algo que realmente no queremos escuchar. Esas personas sí son valiosas. Todos necesitamos a alguien que nos diga la verdad cuando nos hace falta. Pero existe una enorme diferencia entre decir la verdad y decirla sin amor. La crítica constructiva tiene un objetivo muy claro, que es el de ayudar, no humillar, no exhibir, no demostrar que uno tiene razón y mucho menos sentirse superior. Cuando una crítica busca el bienestar del otro, se nota, porque viene acompañada de respeto, de empatía, de un interés genuino. En cambio, hay comentarios que no buscan construir absolutamente nada. Solo descargar frustraciones, solo señalar errores, solo hacer sentir menos al otro. Y muchas veces quienes hacen esos comentarios ni siquiera son conscientes del daño que provocan, porque crecieron escuchando exactamente la misma forma de hablar. Y piensan que así es la vida, piensan que así se educa, piensan que así es la manera correcta en que se motiva, pero no. Humillar nunca ha sido una forma sana de motivar. Imagina que un niño llega emocionado con un dibujo. Lo hizo con toda la ilusión del mundo. Y lo primero que escucha es, el árbol está chueco, el sol debería de ir más arriba. Ay, te saliste de la raya. ¿Sabes qué está aprendiendo ese niño? No está aprendiendo a dibujar mejor, está aprendiendo que nunca será suficiente. Y eso mismo pasa con los adultos, solo que cambia el escenario, ya no es un dibujo. Ahora es un pastel que preparaste, es una comida que hiciste, es un proyecto del trabajo, es una presentación, una fotografía, tu emprendimiento o un podcast. Y en lugar de escuchar, qué padre que te animaste, escuchas, yo le hubiera cambiado esto. Ay, como que le falta algo. No está mal, pero he visto mejores. Es impresionante cómo una sola frase puede apagar la emoción con la que alguien hizo algo. Y también quiero decir algo importante. No todo lo que pensamos necesita convertirse en palabras. Te lo repito, no todo lo que pensamos necesita convertirse en palabras. Porque muchas veces creemos que ser honestos significa decir absolutamente todo lo que pasa por nuestra cabeza. Y eso no es honestidad, eso es falta de filtro. La honestidad también necesita sabiduría, necesita sensibilidad, necesita preguntarse, ¿lo que voy a decir realmente va a ayudar a esa persona? ¿O solamente va a hacer que se sienta peor? Porque si la respuesta es la segunda, tal vez el silencio sea mucho más útil que la opinión. Quiero preguntarte algo. ¿Las palabras que más recuerdas de tu vida fueron las que te construyeron o las que te rompieron? Porque la respuesta a esa pregunta puede explicar mucho de la persona que eres hoy. ¿Cuál fue el primer comentario que te hizo sentir que había algo malo en ti? Tal vez fue sobre tu forma de hablar, tal vez fue sobre tu cuerpo, sobre tus calificaciones, sobre tu personalidad, sobre tu manera de vestir, o quizá alguien te comparó con otra persona y aunque hayan pasado años todavía puedes escuchar esa voz. Es impresionante el poder que tienen algunas palabras, porque las palabras no desaparecen cuando termina la conversación. Muchas veces empiezan a convertirse en la voz con la que nosotros mismos nos hablamos y ahí empieza el problema y es un problema grande. Hay frases que no terminan cuando alguien las dice, es cuando empiezan. ¿Por qué? Pues porque empiezan a construir una historia y esa historia puede acompañarnos durante décadas. Escuchas estas frases y dime a ver si alguna
te suena o te hace parecida o te remonta a algún momento que haya pasado. Nunca terminas lo que empiezas. Eres demasiado sensible. Siempre haces todo mal. Con ese carácter nadie te va a aguantar. No sirves para los números. ¿Ya viste cómo está la hija de tu tía? Ella sí salió bonita. Ay, qué vergüenzas me haces pasar. Muchas personas creen que esas frases se olvidan, pero no. Se convierten en creencias y las creencias dirigen nuestra vida. Porque si un niño escucha durante años que no es inteligente, es muy probable que de adulto tenga miedo a intentar cosas nuevas. Y no porque no pueda, sino porque alguien sembró esa idea cuando él era pequeño. Acuérdate que las palabras también educan, para bien o para mal. Y quiero hablar especialmente de quienes somos adultos, porque todos tenemos influencia sobre alguien, sobre un hijo, un sobrino, un compañero, un empleado, un alumno, una pareja, un amigo. Y a veces olvidamos que nuestras palabras pueden convertirse en la voz interior de esa persona. Piensa en esto. ¿Cuántas veces corregimos más de lo que reconocemos? Hay padres que corrigen 10 veces al día, pero felicitan una vez al mes, a lo mucho. Hay jefes que encuentran inmediatamente un error, pero tardan años en decir, oye, hiciste un buen trabajo, excelente, sigue así. Hay parejas que notan enseguida un defecto, pero pasan por alto todos los esfuerzos del otro y poco a poco la relación empieza a sentirse como un examen constante, nunca como un lugar seguro. Quiero contarte la historia de una persona a la cual nunca le ha gustado cocinar, nunca. Pero un día decide hacer un pastel para el cumpleaños de su esposo. Busca la receta, compra los ingredientes, se esfuerza, le dedica toda la tarde, está emocionada, está nerviosa porque quiere sorprenderlo. Cuando llega el momento, todos prueban el pastel y pues ella espera ilusionada alguna reacción. Y entonces alguien dice, está rico, pero te quedó muy seco. Quizá quien hizo ese comentario ni siquiera quiso lastimarla, tal vez solo estaba diciendo lo que pensaba, no filtró. Pero era necesario decirlo en ese momento. A veces olvidamos algo importante, que no siempre están evaluando nuestro comentario, muchas veces están evaluando el esfuerzo que hicieron. Y cuando el primer comentario que recibes es una crítica, el mensaje que escuchan no es que el pastel quedó seco. El mensaje que se siente es, híjole, mi esfuerzo no fue suficiente. Y eso obviamente que duele muchísimo. Hay una pregunta que cambió por completo mi forma de hablar y la quiero compartir contigo porque te puede servir. Antes de hacer un comentario, pregúntate, ¿esta persona puede hacer algo con esta información? ¿Este es el momento correcto o mejor me espero? Y si la respuesta es no, quizás sea mejor guardar silencio. Por ejemplo, decirle a alguien 5 minutos antes de una boda, oye, ese peinado no te favorece. Ese vestido no se te ve bien. ¿De qué sirve? Ya no puede cambiarlo y lo único que logras pues es que disfrute menos el momento o que ni siquiera lo disfrute. O decirle a una mamá que acaba de tener un bebé, oye, te quedó mucha pancita. ¿De verdad ese comentario era necesario? ¿Le ayuda? ¿Le aporta algo? ¿O simplemente satisface tu necesidad de opinar? El cerebro siempre va a recordar más el dolor que el halago. Nuestro cerebro está diseñado para recordar más fácilmente aquello que nos representa una amenaza. Por eso puedes recibir 20 halagos en un día, pero basta un comentario negativo para que sea el único que recuerdes al llegar a casa. Y no significa que seas débil, significa que tu cerebro intenta protegerte. El problema es que si recibimos críticas constantemente, podemos empezar a creer que esa es nuestra realidad. Y entonces aparece la inseguridad, la duda, el miedo a intentar, el perfeccionismo, porque muchas personas no buscan hacerlo perfecto por gusto, lo hacen porque tienen miedo de volver a escuchar aquellas frases que tanto les dolieron cuando eran niños. Este episodio, el día de hoy, lo que busca
es hacernos conscientes. No busca hacernos culpables, no busca justificar algunas reacciones, algunos comentarios, algunos comportamientos. Porque todos, absolutamente todos, hemos dicho alguna vez algo que lastimó a alguien. Y también todos hemos recibido palabras que nos marcaron. La diferencia está en que hoy podemos decidir hablar distinto. Podemos romper ese ciclo, podemos elegir que nuestras palabras sean un lugar seguro y eso puede cambiar a una familia, puede cambiar una amistad, puede cambiar una relación, incluso puede cambiar una vida. Quiero dejarte con una pregunta antes de continuar. Si las personas recordaran una sola frase tuya dentro de 20 años, ¿cuál te gustaría que fuera? Porque quizá nunca pensamos qué comentario nuestro hacia esas personas les cambia la historia. Y precisamente por eso vale la pena elegir las palabras con muchísimo más cuidado. Y pues bueno, hasta ahora hemos hablado del poder de las palabras, pero todavía no hemos hablado de algo muy importante. ¿Por qué hay personas que siempre encuentran algo que criticar? ¿Por qué parece que algunas disfrutan señalar errores? ¿Y por qué existen quienes justifican todo diciendo, así soy yo, siempre digo las cosas de frente? De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Te has puesto a pensar en cuando la sinceridad deja de ser una virtud y se convierte en una forma de herir? Quiero empezar este bloque con una frase que seguramente todos hemos escuchado. Así soy yo. Yo siempre digo las cosas de frente. Prefiero que me odien por sincero a que me quieran por hipócrita. Sí, la verdad te duele, pero ese ya no es mi problema. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿De verdad la sinceridad da permiso para olvidarnos de la empatía? Porque creo que hemos confundido dos conceptos completamente diferentes. Ser honesto y ser hiriente. No son lo mismo, Nunca lo han sido. Y sin embargo vivimos en una época donde muchas personas utilizan la palabra sinceridad como un escudo para justificar cualquier comentario. Es como decir, yo soy muy directo. Automáticamente eliminará la responsabilidad sobre el impacto de las palabras que va a decir. Pero no funciona así, porque las palabras siguen teniendo consecuencias, aunque quien las diga crea que solamente estaba siendo honesto. Pensemos en algo. Imagínate que un médico tiene que darle una noticia muy difícil a un paciente. Puede hacerlo de dos maneras. Vamos a ver el ejemplo de la primera. Entra al consultorio y dice, tiene una enfermedad grave, vea cómo le hace. Te quedas helado, no sabes ni cómo reaccionar. Ahora, en cambio, la segunda opción, se sienta, respira, ve a la persona a los ojos y le dice, sé que esto, lo que le voy a decir, puede resultar difícil de escuchar. Vamos a hablar con calma y también quiero explicarle qué opciones tenemos. ¿Te fijas que en ambos casos la verdad es exactamente la misma? Lo que cambia es la humanidad con la que fue dicha. Y eso hace toda y total diferencia, porque la verdad no necesita ser cruel para ser verdad. Por favor, hay que grabarnos eso. Con el tiempo he aprendido que muchas veces las críticas dicen más sobre quien las pronuncia que sobre quien las recibe. ¿Te has puesto a pensar en eso? Las personas que constantemente señalan defectos, ¿qué están intentando demostrar? La que siempre compara, ¿qué necesidad tiene de hacerlo? La que nunca felicita, ¿por qué le cuesta tanto reconocer el esfuerzo ajeno? No estoy diciendo que todas las personas que critican sean malas, no. Pero sí creo que vale la pena preguntarnos desde dónde están hablando. Desde el amor, desde la frustración, desde la envidia, desde el deseo de controlar, desde la necesidad de sentirse superior. Porque el origen de nuestras palabras también importa. Y ese origen es importante identificarlo. Hay comentarios que jamás tuvieron la intención de construir, solo buscan una reacción. Piensa en frases como, pues yo nunca haría eso.
Yo en tu lugar sí podría. Qué valiente, yo jamás me atrevería a salir así. Cada quien se conforma con lo que puede. Son frases disfrazadas, no parecen insultos, pero llevan escondido un mensaje de superioridad y eso es muy distinto a una crítica constructiva, porque una crítica constructiva busca el crecimiento del otro y la crítica destructiva busca alimentar el ego propio. Por favor, no seamos así. Hay personas que sienten la necesidad de encontrar un defecto porque reconocer el éxito ajeno, no, les resulta incómodo. Y mucho ojo, porque también el sarcasmo hiere. Hay otra forma muy común de lastimar, el humor. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ay, ya, era broma? Y se empieza a reír la persona. No aguantas nada. Ya ni se puede hacer un chiste contigo. Pero hay algo que debemos entender. Cuando siempre la misma persona termina siendo el blanco del chiste, deja de ser humor y se convierte en humillación, porque el humor sano hace reír a todos, pero jamás a costa de uno solo. ¿Has escuchado que el amor también sabe callar? Quiero compartirte una idea que cambió mi manera de relacionarme con las personas. No todo lo que veo necesita convertirse en una opinión. Ha sido un camino de trabajar. A veces el mayor acto de amor es no hablar, es guardar silencio. Y no porque tengamos miedo, sino porque entendemos que no todo aporta, no todo lo que tenemos que decir le aporta a el otro. Hay ocasiones en las que una persona necesita apoyo, no evaluación. Necesita un abrazo, no una lista de errores. Necesita sentir que alguien cree en esa persona, no que alguien vuelva a recordarle todo lo que le hace falta y todo lo que le está doliendo. Y esa diferencia puede cambiar completamente una conversación, incluso puede cambiar la manera en la que se siente esa persona y su historia. Quiero que pienses en alguien que haya marcado tu vida para bien, porque estoy segura de que esa persona no fue quien más te criticó, fue quien supo hablarte con amor y decirte la verdad, sin hacerte sentir menos. Fue quien corrigió sin humillar. Fue quien creyó en ti incluso cuando tú dudabas de ti. Y esa es la clase de personas que todos deberíamos esforzarnos por ser. Ya hablamos de quienes hacen comentarios hirientes, pero ahora quiero ir todavía más profundo, porque existe otra pregunta importante. ¿Por qué hay personas a las que una crítica les destruye el día, mientras que otras simplemente sonríen y siguen adelante? ¿Qué hace que unas palabras nos atraviesen el corazón y otras no nos afecten en lo absoluto? La respuesta no siempre está en quien habla, muchas veces está en las heridas que ya traíamos antes de escuchar ese comentario. A veces son heridas de la infancia. Y de eso vamos a platicar en el siguiente bloque. ¿Por qué algunas palabras se convierten en heridas que duran toda la vida? Quiero hacerte una pregunta y quiero que la respondas con total honestidad. Ya sé que hago muchas preguntas, pero es la manera de conectar contigo mientras nos tomamos este delicioso café. ¿Cuántas veces has recordado un comentario que la otra persona probablemente ya olvidó, ya ni siquiera lo tiene en su radar? Piénsalo. Tal vez quien lo dijo ni siquiera recuerda haberlo dicho, pero tú todavía lo recuerdas con absoluta claridad. Recuerdas dónde estabas, quién estaba contigo, cómo te sentiste, hasta recuerdas qué ropa traías. Recuerdas el tono de voz con el que te lo dijeron. ¿Por qué nos ocurre eso? Porque las palabras no siempre entran por los oídos. Qué interesante, ¿verdad? Muchas veces entran directamente al corazón. Todos tenemos una frase que cambió nuestra historia. Tal vez no la hemos contado, tal vez nunca hablamos de ella, pero ahí está. Esa frase que cambió algo dentro de nosotros. Nunca vas a encontrar a alguien que te quiera. Eres igual que tu papá. No sirves para estudiar. Siempre arruinas todo.
Con ese cuerpo, nadie te va a volver a ver. Y quizá quien la dijo no imaginó el daño que estaba causando, pero tú comenzaste a creerla. Y ahí es en donde está el problema, porque las palabras repetidas muchas veces terminan pareciéndose a la verdad, aunque jamás lo sean. Hay algo fascinante porque nuestro diálogo interior no nació con nosotros, lo aprendimos. La manera en que hoy te habla se fue formando con las voces que escuchaste durante años. Si creciste escuchando "qué orgulloso estoy de ti", probablemente aprendiste a reconocer tus logros. Pero si creciste escuchando "nunca haces nada bien", es posible que hoy, aunque hagas cosas extraordinariamente bien, sientas que siempre te falta algo. Aquí me quiero detener tantito porque esto puede cambiar la vida de alguien que nos esté escuchando. Tal vez esa voz que te critica todos los días, esa vocecita interna, ni siquiera es tuya. Tal vez es la voz de alguien que escuchaste durante demasiado tiempo y es hora de dejar de escucharla. Cuando hablamos de heridas normalmente pensamos en algo físico, pero existen también esas heridas que nadie puede ver y no por eso dejan de doler. Hay personas que te sonríen todos los días, trabajan, salen adelante, tienen familia, parecen muy seguros de sí mismos, pero por dentro siguen intentando demostrar que sí son suficientes, que sí son inteligentes, que sí merecen amor, que sí valen, y muchas veces ni siquiera saben de dónde viene esa necesidad, hasta que un día recuerdan aquellas palabras de su infancia y todo empieza a tener sentido. Hay comentarios que llegan a una herida antigua. No siempre nos duele esa palabra que nos están diciendo. Muchas veces lo que nos duele es porque toca una herida que ya existía. Por ejemplo, si alguien siempre se sintió inseguro con su cuerpo, un comentario sobre su peso tendría muchísimo más impacto. Si alguien creció sintiendo que nunca era suficiente, pues cualquier crítica que pueda sentirse como una confirmación la va a incomodar. Por eso, dos personas pueden escuchar exactamente la misma frase y reaccionar de manera completamente diferente. Y no porque una sea más fuerte y la otra sea más débil, sino porque cada corazón tiene una historia diferente. Hay personas que pasan la vida intentando demostrar algo. Viven en el peligro de buscar aprobación toda la vida. Trabajan, compran, estudian, acumulan títulos, buscan reconocimiento y no porque realmente lo deseen, sino porque siguen esperando escuchar esa frase que nunca llegó en su momento. Estoy orgulloso de ti, lo hiciste muy bien, gracias, te quiero. Y eso es profundamente triste porque nadie debería vivir toda su vida intentando llenar un vacío que dejó una sola frase. Sanar también es dejar de creer todo lo que escuchaste. No todo lo que alguien dijo sobre ti es verdad, créeme. Que alguien te haya llamado torpe no significa que lo seas. Que alguien dijera que nunca llegaría lejos no significa que tu destino esté escrito. Que alguien criticara tu cuerpo no define tu belleza. Que alguien no supiera valorar tu esfuerzo no disminuye todo lo que has logrado. Las personas hablan desde su historia, desde sus heridas, desde sus miedos, desde su educación. Y muchas veces sus palabras hablan más de ellas que de ti. No te quedes con esas palabras, no aceptes regalos que no son tuyos. Quiero invitarte a hacer algo cuando ya termine el episodio. Fíjate bien, vas a tomar una hoja. Vas a escribir esa frase que todavía duele, la que nunca has olvidado. Y después pregúntate, ¿quién dijo eso? ¿Esa persona era perfecta? ¿Era alguien que siempre tenía la razón? ¿Era alguien emocionalmente sano? Y después vas a escribir otra frase, la que hoy tú necesitas escuchar. Tal vez sea, soy suficiente. Mi valor no depende de la opinión de nadie. No necesito demostrar nada para merecer amor. Ya no quiero seguir viviendo con una voz que no es mía. Porque sanar también significa elegir
¿Qué palabras quieres que te acompañen de ahora en adelante? Y pues bien, hemos hablado del daño que pueden hacer las palabras, pero quiero terminar este episodio hablando de esperanza, porque sí, las palabras pueden herir, pero también pueden sanar. ¿Cómo aprendemos a hablar de una manera que nos construya? ¿Cómo corregimos sin destruir? ¿Cómo ponemos límites a quienes siempre están opinando? ¿Y cómo dejamos de permitir que cualquier comentario defina quiénes somos? De eso vamos a hablar en el último bloque. Las palabras también pueden sanar. ¿Estás de acuerdo? Una palabra puede convertirse en una herida, pero también puede convertirse en un refugio. Después de todo lo que hemos hablado hoy, podría parecer que las palabras solo lastiman, pero no. Las palabras también levantan, también reconstruyen, también salvan, y quizá tú mismo seas prueba de ello, porque seguramente hubo alguien, una maestra, un abuelo, un amigo, una pareja, un jefe, un compañerito de salón, que un día creyó en ti cuando tú todavía no creías en ti mismo. Y bastó una sola frase. Vamos, yo sé que puedes. Estoy orgulloso de ti. Confío en ti. Gracias. Qué bueno que existes. No te rindas. ¿Te das cuenta? Así como una frase puede quedarse viviendo en alguien durante años para hacerle daño, otra puede acompañarlo toda la vida para darle la fuerza que necesita. ¿Qué clase de persona quieres ser? Cuando alguien recuerde una conversación contigo dentro de 20 años, o de 30 o de 40, ¿qué te gustaría que recordara? ¿Que siempre corregías? ¿Que siempre encontrabas un defecto? ¿Que siempre tenías una opinión sobre todo? ¿O que después de hablar contigo las personas se sentían más tranquilas, más valiosas, más capaces, más fuertes? Porque esa es la huella que dejamos en los demás. No con los regalos, no con el dinero, no con cosas materiales, con nuestras palabras. Necesitamos aprender a corregir sin lastimar. Hay algo que quiero decir especialmente a quienes son papás. Mamás, esposos, jefes, maestros, porque inevitablemente habrá momentos en los que tengamos que corregir, y corregir no está mal. Lo que está mal es humillar. Podemos decir exactamente lo mismo de maneras completamente distintas. No es igual decir siempre haces todo mal que decir esto puede mejorar y sé que eres capaz de hacerlo. No es igual decir qué desordenado eres que decir cómo puedo ayudarte a organizarte mejor. No es igual decir estás muy gordo que decir me preocupa tu salud porque te quiero. La intención importa, pero la forma también importa. Y quiero regalarte algo que yo misma intento practicar. Antes de hacer un comentario importante, hazte estas 5 preguntas. Primero, ¿es verdad? No lo que imagino, no lo que supongo, sino lo que realmente sé. Segunda, ¿es necesario decirlo? Porque no todo pensamiento necesita convertirse en palabras. Tercero, ¿es el momento adecuado? Hay verdades que dichas en el momento equivocado se convierten en heridas. Cuarta, ¿cómo me sentiría si alguien me lo dijera exactamente igual? Esta pregunta cambia por completo nuestra forma de hablar. Quinta, ¿lo estoy diciendo por el bien de la otra persona o solo para sentirme mejor yo? Si todos respondiéramos honestamente a esas 5 preguntas, muchísimas conversaciones serían diferentes. Y me dirás, todo muy bien, Erika, pero ¿y si soy yo quien recibe la crítica? Porque quizá durante toda esta conversación pensaste en alguien, en esa persona que siempre opina, que siempre critica, que nunca reconoce. Quiero decirte algo, no podemos controlar lo que otros dicen, pero sí podemos decidir cuánto espacio les permites ocupar dentro de ti.
No todas las opiniones merecen convertirse en tus creencias y no toda crítica merece quedarse viviendo en tu corazón. Hay que decirnos siempre de quién viene, porque no todas las voces tienen el mismo peso y si una persona vive criticando a todos, quizá el problema no eres tú. Si alguien nunca está conforme con nada, tal vez tampoco lo está consigo mismo. Hay que pensar en eso y eso nos va a cambiar la perspectiva. Creo que una de las señales más bonitas de madurez es aprender a escuchar sin destruirnos. Escuchar, reflexionar, tomar lo que sirve y dejar ir lo que no. Porque sí, a veces una crítica puede ayudarnos a crecer, pero otras veces solo es el reflejo de las heridas de quien las está pronunciando. Y aprender a distinguir una de otra es una forma de libertad. Quiero terminar con una imagen. Imagina que cada palabra que dices es una semillita. Imagínate poniendo una semilla, otra y otra. Algunas crecerán en forma de confianza, otras en forma de miedo. Algunas harán florecer a las personas y otras las harán dudar de sí mismas. Ahora piensa en esto. Durante esta semana vas a hablar con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus compañeros de trabajo, con desconocidos, incluso contigo mismo. ¿Qué semillas quieres dejar? Porque al final las personas quizá olviden exactamente lo que les dijiste, pero jamás van a olvidar cómo las hiciste sentir. Y eso sí permanece. Quiero dejarte una sola pregunta para que la lleves contigo, no para que la respondas ahorita. ¿Tus palabras están construyendo el mundo en el que te gustaría vivir? ¿O están repitiendo el mundo que alguna vez te lastimó? Porque quizá el cambio no empieza cuando alguien deja de criticarnos. Quizá empieza cuando nosotros decidimos hablar diferente y esa decisión puede cambiar una familia, una amistad, una pareja, incluso la vida de alguien o tu propia vida. Gracias por acompañarme una vez más en Café Entre Nos. Yo soy Erika Ledesma y de verdad, gracias por compartir este tiempo conmigo. Si este episodio te hizo pensar, te recordó alguna historia o crees que puede ayudar a alguien más, compártelo. Nunca sabemos cuándo una conversación puede llegar justo en el momento en que alguien más la necesita. Si todavía no formas parte de esta hermosa comunidad, te invito a seguir el podcast y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios. Y antes de despedirme, quiero dejarte con una última reflexión. Que tus palabras sean ese lugar al que las personas quieran volver, no ese del que necesiten recuperarse. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos muy pronto entre risas, reflexiones y una deliciosa taza de café.